Economía Hoy con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El día de hoy nos vamos a centrar a explicar con más detalle el proceso inflacionario que ha seguido el país de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos a julio de este año, con base en los cuales hemos realizado una serie de gráficos y cuadros de elaboración propia para ir con más detalle a explicar estos elementos. Para eso voy a compartir con ustedes inmediatamente la pantalla con la presentación que a su vez será subida al sitio de Economía Hoy. De acuerdo con el INEC, utiliza el índice de precios al consumidor para medir la inflación, entendida esta como el porcentaje promedio de aumento o de variación general de los precios en una economía y que mide el poder de compra de los salarios o de los ingresos de las familias y de las empresas. La inflación se dice que es un impuesto, el más odioso y el más regresivo que hay, porque no requiere un decreto, no requiere una ley. La gente se da cuenta que hay inflación cuando va al supermercado, a la farmacia, a la carnicería y puede comprar menos con el mismo salario, con el mismo ingreso. Quiere decir entonces que la inflación tiene una relación inversa con los salarios y con el poder de compra. A mayor inflación, menor poder de compra de los salarios. A menor inflación, mayor poder de compra de los salarios. Y eso afecta obviamente la actividad económica. El índice de precios al consumidor no es más que una canasta selectiva de bienes y servicios que han sido escogidos por el INEC como representativo de el gasto de consumo de los residentes en las zonas urbanas del país. No importa el tamaño de la familia, ni si son pertenecientes a diferentes grupos socioeconómicos o niveles de ingreso. Se trata de 289 artículos que se distribuyen en 13 diferentes divisiones o categorías de consumo, que son las que se muestran en este cuadro. Y a la par tienen el peso, la ponderación que tiene cada una de estas 13 divisiones dentro del gasto de consumo de esa familia representativa de las zonas urbanas del país. Por ejemplo, en esa canasta, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24.32% del gasto mensual de consumo, el transporte el 14.82%, los alquileres y servicios de la vivienda el 12.51%, y así ustedes pueden ver la mezcla que obviamente sumaría el 100% de lo que absorbe los gastos de consumo mensuales de las familias urbanas del país, que representan el 70.73% de toda la población. A su vez, estos 289 artículos que constituyen la canasta de consumo representan el 84.23% del gasto total de consumo que hacen estos hogares mensualmente. Y entonces, todos los meses, los funcionarios del INEC lo que hacen es revisar el comportamiento de los precios de estos 289 artículos y ven las variaciones porcentuales que se dan para determinar si con los pesos correspondientes hay crecimientos del índice, en cuyo caso hay inflación, o hay decrecimientos del índice, en cuyo caso hay un proceso deflacionario. Así como la inflación es perjudicial porque castiga el poder de compra de los salarios, la deflación también es negativa en el sentido de que
desacelera la actividad económica y puede ser una señal de recesión en la economía que podría venir acompañada de mayores niveles de desempleo. El INEC nos dice que para el mes de julio del 2023 tuvimos en el mes una deflación. Los precios en promedio de esos 289 artículos cayeron un 0.19%, que en lo que llevamos del año, en estos 7 meses, tenemos una deflación del 1.7%, un promedio de caída en estos 7 meses de 1.7%, y que comparando interanualmente julio del 2023 contra julio del 2022 interanual, lo que tenemos es una inflación de menos 2.29%. Hacia abajo podemos observar que en la historia de las variaciones interanuales en los julios de los últimos 10 años, este menos 2.29 resulta ser la variación interanual negativa o la deflación más alta que ha tenido el país, después de experimentar un proceso inflacionario más que todo causado por inflación importada a raíz de la escasez o el shock de oferta que se dio por los problemas bélicos entre Rusia y Ucrania. Ahora nosotros vamos a tratar de profundizar un poco más en cuanto a esta inflación interanual o esta deflación interanual para entenderla un poco más. Si vemos el comportamiento desde el año pasado, tuvimos, como decíamos, un proceso inflacionario interanual que alcanzó su máximo en agosto del 2022 con una inflación del 12.13%. Eso llevó al Banco Central de Costa Rica, que es el que vela por el control de la inflación de acuerdo con su ley, a tomar una serie de medidas tendientes a contener los gastos de consumo, las inversiones de las empresas para atacar ese shock de oferta con una caída de la demanda agregada. Ese es el resultado de una política monetaria restrictiva que significa que el Banco Central encareció el dinero a través de la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa a la cual el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos comerciales, subiéndola del 0.75 al 9%. Eso hizo a su vez que el premio por invertir en instrumentos financieros en colones respecto a los dólares se volviera muy atractivo, positivo, y algunos inversionistas, tanto locales como internacionales, vieron la oportunidad de convertir sus dólares a colones en búsqueda de mayores rendimientos, y eso provocó un exceso de oferta de dólares en nuestra economía que ha estado causando una apreciación cambiaria de nuestra moneda. Es decir, que el colón vale cada vez más y el dólar vale cada vez menos. Ha sido de tal magnitud esa apreciación que en los últimos 12 meses supera el 20%. Pues bien, lo que este gráfico demuestra es que la política del Banco Central ha venido siendo exitosa, llevando la inflación incluso ya a niveles negativos. Tanto en junio de este año como en julio, las inflaciones interanuales han sido negativas y vean que a su vez son crecientes. Incluso el Banco Central, que se rige su política monetaria por un enfoque de metas de inflación, inflation targeting, en donde el Banco Central públicamente se ha comprometido a que la inflación fluctúe en una banda con un piso del 2% anual y un techo del 4%, buscando un promedio del 3%, al salirse de ese rango el año pasado por los problemas de inflación importada, las medidas del Banco Central inmediatas han hecho que no solamente se contenga el crecimiento de los precios, se vuelva la pendiente negativa, sino que incluso hoy estamos por debajo
del piso de la meta de inflación del Banco Central. Por lo cual, muchos analistas consideran que la intervención del Banco Central para controlar la inflación fue desproporcionada y que el aumento de las tasas de interés en colones que se dio no solamente buscaba controlar la inflación, sino también convertir el premio por invertir en colones positivo para parar la demanda de dólares que especialmente las operadoras de pensiones estaban haciendo para invertir en el exterior. Y eso ha llevado a mucha crítica en el sentido de que las tasas de interés deberían regresar a niveles más normales y no las reducciones graduales que el Banco Central ha venido aplicando, mucho comparándose con la situación de los Estados Unidos, el temor de que Estados Unidos sigue subiendo, el Banco Central gringo, sus tasas de interés y que eso pueda generar una pérdida de competitividad de las inversiones locales. Ese es el equilibrio que nuestro Banco Central debe ir midiendo para ver la gradualidad de reducción de las tasas locales vis a vis los rendimientos internacionales. Por eso se esperaría que conforme la inflación en Estados Unidos se vaya controlando, como se ha estado viendo, el FED empiece a reducir las tasas de interés y eso le daría mayor flexibilidad a nuestro Banco Central al reducir las tasas de interés y con eso el premio por invertir en colones y se esperaría también la presión hacia la reducción del tipo de cambio y que veamos de nuevo una devaluación de la moneda para recuperar competitividad del país. ¿Cómo se explica esta caída general de precios o esta deflación del 2.29 negativo que hemos estado observando desde hace 2 días que se publicó este informe por parte del INEC? Para eso hemos construido este gráfico que tiene dos conceptos: la contribución de cada una de las divisiones a la tasa deflacionaria interanual del menos 2.29, o sea, transporte muestra una deflación de 2.85% interanual, alimentos y bebidas no alcohólicas muestra una deflación del 0.22%, infocomunicación 0.21%, pero también vemos que hay divisiones en donde más bien se da un fenómeno interanual de crecimiento de precios. La parte, digamos, más relevante es la división de alquileres y servicios de vivienda, que interanualmente subió en 0.4%. Si sumamos estas variaciones positivas y negativas interanuales, llegamos a obtener el menos 2.29% de deflación general que publicó el INEC. La otra línea lo que nos dice es que si tomamos el menos 2.29% como si fuera el 100% de análisis, esta línea roja nos dice qué porcentaje representa este 2.85 negativo del 2.29. Y es bien relevante esta participación que llamamos, porque nos hace ver que la deflación interanual del mes de julio más que se explica por la reducción de los artículos que están en la división de transporte, que caen 2.85%. Luego, en un 9.6%, esa deflación es explicada por la caída en los productos de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que caen 0.22%. El 9.2% de la deflación también es explicado por los bienes y servicios de infocomunicación, que caen 0.21%. Y así vamos viendo la participación relativa de cada una de las divisiones, incluso en estos casos de alquileres y servicios de vivienda, más bien participan negativamente en esa inflación del 2.29 porque subieron de precio 0.4%. O sea que alquileres y servicios de vivienda interanual más bien
afectó negativamente la deflación, o sea, generó un fenómeno inflacionario que le resta a esa deflación un 17.5% de ese 100% del 2.29 deflacionario país. Ahora vamos a ir con un mayor nivel de detalle a tratar de explicar por lo menos qué es lo que hizo que la división de transporte cayera 2.85%, qué es lo que hizo que alimentos y bebidas cayera 1.22%, lo mismo que la infocomunicación 0.21%, y para coger el extremo, qué fue lo que hizo que alquileres y servicios de vivienda subiera de precio interanual 0.4%. Y para eso hemos construido este cuadro en donde tenemos los artículos, en este caso de la división de transporte, cuál es su importancia relativa dentro de la canasta de los 289 artículos, o sea, cuánto pesan en el gasto de consumo mensual de la familia representativa de las zonas urbanas, cuál fue la variación individual interanual de ese artículo, respectivamente, en cuánto contribuye esa variación dentro del 2.29 negativo que tuvimos general y porcentualmente ese artículo, cuánto explica de la deflación total que se tuvo en el mes de julio. Entonces, en términos generales, decíamos, la división de transporte pesa 14.82% dentro del gasto de consumo mensual. Tuvo todas las categorías ponderadas una caída promedio de 15.96% en sus precios, contribuyó en el menos 2.29 con menos 2.85, o sea que la deflación en Costa Rica del mes de julio está explicada o más que explicada por los cambios de precio en la división transporte, que explica un 125% de ese proceso deflacionario. El artículo que más contribuye en la división de transporte, que pesa un 3.6 en la canasta, es el precio de la gasolina, que cayó un 29% en el año, de julio a julio, y contribuye con menos 1.73, que respecto a menos 2.29 es el 75.9% de la deflación, es explicada por el comportamiento del precio de la gasolina. En segundo rubro es la compra de vehículos nuevos, pesa un 4.24 dentro de la canasta de bienes y servicios y cayó en precio un 18%. Contribuye con menos 0.78, que comparado con menos 2.29, este rubro de compra de vehículos nuevos explica el 34.3% de la deflación en Costa Rica. Y así pueden seguir leyendo los boletos aéreos y el diésel. Esas cuatro categorías: gasolina, compra de vehículos nuevos, boletos aéreos o pasajes al exterior y diésel, son los que explican en su mayoría la reducción de precios en la división transporte. Si ahora nos vamos a la división de alimentos y bebidas, que en términos generales explica el 9.4% de la deflación, con una contribución de menos 0.22 dentro de el menos 2.29, con una reducción promedio de precios de 0.84, y representan los alimentos y bebidas 24.32%. Entonces aquí se puede ver rápidamente el por qué este proceso deflacionario es desigual, porque los patrones de consumo no son iguales. A las familias de los deciles de ingresos altos les pesa más los precios de transporte. Tienen 3 vehículos, 4 vehículos, utilizan los boletos aéreos, la infocomunicación, el tema de internet, cable, compra de vehículos nuevos, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos son más dependientes de los alimentos, que vean que la contribución es apenas de un 9.4%, o sea que no están bajando
en la misma proporción los alimentos que los rubros de transporte. Y dentro de los alimentos, pues ahí tenemos una gama de artículos. Aquí el más representativo es el tomate, que dentro de la canasta de los 289 artículos pesa 0.7, pero tuvo una caída de precios muy importante interanual, se cayó un 58%, contribuye dentro del 229.38, lo cual explica en un 16.4% el tomate, la caída del precio del tomate, la deflación anual que tuvo el país. Le sigue el rubro de aceites y grasas, pesa 0.66 en la canasta, se redujo su precio un 17%, contribuye dentro del 229 con 0.21, eso es el 9% de la deflación. Así pueden seguir viendo en detalle los rubros, como también si nos vamos al último rubro, tenemos más bien una contribución en sentido contrario del precio de los lácteos y los huevos, que pesan 3.43 en la canasta y subieron de precio en el año 6.67%. O sea que más bien causan un proceso positivo dentro del menos 2.29 de 0.24. Es decir, reducen la deflación en un 10.4%. Tuvieron una inflación, los lácteos y huevos, de un 0.24% en el año. Lo mismo que otro rubro aquí interesante es la papa, pesa 0.5 dentro de la canasta, relativamente poco, pero tuvo un crecimiento de precios de un 43%. Y eso contribuye positivamente con 0.2, lo cual viene a reducir la deflación en un 8.7%. Y por esa razón, muchas de las familias no están sintiendo que este proceso aparente de rebaja de precios se esté transformando en un menor costo de vida para ellos, porque los lácteos, los huevos, las papas, el pan, los frijoles, los vegetales, productos alimenticios para beber, el café, el azúcar, como pueden ver aquí, más bien están subiendo de precio o subieron de precio interanualmente. Si vamos a la categoría de infocomunicación, esta explica el 9.10% de la deflación. Aquí prácticamente todos los productos bajaron de precio. El servicio de telefonía móvil pesa 3.48 en la canasta, cayó de precio un 4%, contribuye con menos 0.12 y eso representa el 5.5% de la deflación. Lo mismo que artefactos como televisores y celulares cayeron de precio y explican el 2 y el 1% del proceso deflacionario. Por el contrario, si nos vamos al extremo, en la división de alquileres y servicios de vivienda, esta representa el 12.51 dentro de todo el gasto de consumo de estas familias y tuvo en promedio un incremento de precio del 3.49%. Quiere decir que contribuye o le resta al menos 2.29.4, lo cual reduce la deflación en 17.7%. Aquí vemos comportamientos disímiles. El gas sí pesa 0.35 y tuvo una reducción de precios significativa en el año, 34.4%. O sea, el gas sí contribuye con menos 0.15 a la deflación y explica el 6.8% de esa deflación. Pero el caso de los servicios municipales, la electricidad y el alquiler de vivienda, pueden ver acá sus pesos individuales y los tres subieron de precio en el año y tienen una contribución negativa a la deflación en conjunto de casi un 25%. Bien, ya con esto pues damos una explicación un poco más detallada de qué fue lo que hizo que Costa Rica tuviera una deflación del 2.29% en el mes de julio. Ahora quisiéramos profundizar un poco más y decir, bueno, si en agosto la inflación era positiva
y alcanzó su nivel más alto en 12.13%, y ahora en julio tenemos una deflación, una caída de precios del 2.29%. ¿Cómo se explica esta variación de 14.42 puntos porcentuales? O sea, se pasó del 12.13% al menos 2.29, 14.42 puntos porcentuales. Entonces, si aplicamos la misma metodología, nos damos cuenta que la reducción de la inflación que alcanzó ese pico del 12% a una deflación del 2% en Costa Rica de agosto a julio, en el 86.5% de esa caída se justifica por la división de transporte y por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de ese 14.41, el transporte cayó 6.95%, eh, y los alimentos y bebidas 5.53%. O sea que si tomamos el 14.42 como el 100% de esa caída, el 48% de la misma se explica por la división de transporte y el 38% por la división de alimentos y bebidas. Vean que el resto de divisiones tienen participaciones relativamente pequeñas y solo la educación es la que ha subido de precio, pero un monto relativamente pequeño contribuye con 0.02% dentro de ese 14.42 de reducción de inflación. Si nos vamos a ver los rubros que integran el transporte, nos damos cuenta de nuevo que es la gasolina, que pesa lo mismo en la canasta 3.6, pero que de agosto a julio tuvo una variación, una reducción de 75% su precio. Y eso contribuyó con casi menos 4% de 14 de reducción. O sea, explica la caída de la gasolina un 28% de esa reducción significativa que tuvo la inflación. La compra de vehículos nuevos un 8%, los boletos aéreos un 4,5%, el diésel un 4%, en menor medida el transporte en taxi, la revisión técnica de vehículos, el transporte en bus, partes y accesorios para vehículos. Y vemos que dentro de esta división el transporte escolar, por el contrario, sí subió de precio de agosto a hoy casi un 4% y contribuye 0.01% positivo, que respecto a 14 es el 1% negativo dentro de esa deflación, es decir, reduce la deflación en el 1%. Si nos vamos a ver el rubro de alimentos y bebidas, que explica el 38% de esa caída de precios, pues vemos que hay una gama de artículos que reducen sus precios y que ayudan a explicar entre el 6% y el 0.3% de los 14.4 puntos porcentuales en que cae la inflación en ese periodo. El más importante es carnes, tomate, aceites y grasas, productos lácteos, bebidas no alcohólicas. Pero si ustedes ven los pesos relativos, vemos que individualmente no hay variaciones significativas en cuanto a contribución de los alimentos, lo que podría insinuar que todavía hay margen para que los alimentos y bebidas sigan bajando de precio, contribuyendo a reducir la inflación. Finalmente nos preguntamos, a la hora que se le aborda a las personas, hay respuestas distintas en cuanto a que si sienten que efectivamente hay deflación o que si sienten que el costo de la vida está bajando. Y las respuestas son diversas porque los patrones de consumo de los estratos de ingresos altos, medios y bajos son diferentes. Y entonces las personas, las familias que pertenecen a esos estratos son impactados de manera distinta por sus canastas y pesos de consumo. Y también no es lo mismo la inflación medida a nivel de precios al consumidor
de la inflación medida por variación de costos de producción de los productores. Entonces, también elaborado con estadística del INEC, este cuadro propio, utilizando esa metodología, nos dice que las familias de ingresos bajos son aquellas que van del decil 1 de ingresos al decil 3, representan el 15% del gasto total del área geográfica cubierta por el IPC y concentran los ingresos bajos el 30% de los hogares. Los ingresos medios incluyen las familias que pertenecen a los deciles de ingresos del 4 al 8, representan el 45% del gasto de consumo de las familias cubiertas por el índice de precios del consumidor y el 50% de los hogares. Y los ingresos altos incluyen los deciles 9 y 10, que representan el 40% del gasto y solamente el 20% de los hogares. Aquí lo que podemos ver es que mensualmente, de enero a hoy, los niveles de inflación son más altos entre más bajos sea el nivel de ingreso de las familias. O sea, hay una relación inversa entre la inflación y los estratos de ingresos. Vean que las familias que pertenecen a los estratos de ingresos altos son las que están experimentando un mayor beneficio en cuanto a reducción de la inflación o en cuanto al aumento de la deflación. Lamentablemente el dato de julio todavía no está. Aquí la información nos llega hasta junio, en donde la inflación total, el índice de precios al consumidor, fue del 1,04% deflacionario. eh, Eso benefició a los estratos de ingresos más que proporcionalmente. Sus precios cayeron casi un 3%, los estratos medios apenas un 0,5%, y los estratos bajos de ingresos más bien tuvieron una inflación del 1,6%. Y si lo vemos para cada uno de los meses, siempre la inflación de los estratos de ingresos bajos es más alta que la inflación o deflación de los estratos medios y bajos. Y esto se explicaría porque dentro de los patrones de consumo de estas familias pesan más los alimentos en los estratos de ingresos medios y bajos que el transporte. Y al revés, en los estratos de ingresos altos es más significativo los gastos de transporte que los gastos de alimentos. Y entonces este tipo de inflación o de deflación que se está presentando en el país está beneficiando más a los estratos de ingresos altos que a los estratos medios y bajos. Y por eso la gente no siente, en su mayoría, esta reducción de precios. Y es preocupante porque esto provoca desigualdad y provoca también mayor pobreza. Y en cuanto a la inflación, vemos que si la medimos a nivel de precios al consumidor, tenemos una inflación a julio negativa, una deflación de menos 2,29. Pero que si tomáramos la inflación medida por costos del productor, el proceso deflacionario es mucho mayor, más del doble, menos 5,3. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores no le están pasando toda la rebaja de precios que están experimentando a los consumidores. Y eso está haciendo que sus márgenes se vean incrementados, en parte para compensar el fenómeno contrario que se tuvo durante la mayor parte del año pasado, donde la inflación de costos del productor era mayor a la inflación de precios al consumidor. Y los productores, en consecuencia, tuvieron muchos meses de márgenes menores, de márgenes de intermediación más estrechos. Y ahora, pues, hay un intento de recuperar esas pérdidas de márgenes. Finalmente, es importante aclarar que no es lo mismo la canasta básica alimentaria que el índice de precios al consumidor. La canasta básica alimentaria también es una canasta de alimentos exclusivamente, expresados en cantidades, en volúmenes, para satisfacer
un nivel mínimo de consumo de calorías que le permita a una persona promedio tener un mínimo de cobertura nutricional. El costo de la canasta básica mensual por persona se utiliza como una medida para la línea de pobreza extrema. Si hay una persona que tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria, se dice que está en pobreza extrema. Hoy, a julio de 2023, de acuerdo con el INEC, el costo de la canasta básica en Costa Rica supera los 62,000 colones. Y esta canasta está compuesta por 17 subgrupos de alimentos y hay también cálculo del costo de canasta básica en la zona urbana y de canasta básica en la zona rural. En el caso de la zona urbana incluye 52 bienes, en el caso de la canasta para la zona rural incluye 44 bienes. En este gráfico he utilizado el costo de la canasta básica urbana porque el índice de precios al consumidor, que representa una canasta de bienes de consumo, 289 bienes y servicios de consumo, decíamos, de familias de todos los estratos de ingresos y de todos los tamaños, pero exclusivamente en las zonas urbanas, ¿verdad? Tiene un comportamiento distinto al comportamiento de la canasta básica. Dentro del índice de precios al consumidor existe también una división alimentaria, o sea, una canasta alimentaria, pero que tiene componentes y pesos distintos a la canasta básica. Y por esa razón, yo grafico acá desde enero a julio cómo se comportan esos tres índices que uno podría decir son formas distintas de medir la inflación. El costo de la canasta básica, que en enero creció 19,5%. El índice de precios al consumidor, que aparte de alimentos, incluye otros tipos de bienes como transporte, como textiles, como infocomunicación. Y luego tenemos la división alimentaria del índice de precios al consumidor, que se comporta relativamente parecido al costo de la canasta básica. De este gráfico podemos observar dos cosas. Uno, hay una tendencia general hacia abajo. No importa que se mida por el IPC, que se mida por la división alimentaria del IPC o por la canasta básica. Se está reduciendo el nivel de inflación, incluso se está llegando a niveles deflacionarios. Y la segunda conclusión es que en cualquiera de los meses el costo de la canasta básica supera a las otras dos categorías. Y realmente la comparación debería ser con la división alimentaria, en donde vemos que en promedio para estos 7 meses el costo de la canasta básica es un 10% más alto que el comportamiento de la canasta alimentaria del índice de precios al consumidor. Y esto viene a ratificar un poco lo que decíamos en cuanto a los estratos de ingresos, que la deflación está siendo más favorecida a los deciles de ingresos altos y que eso pues lamentablemente hace que las familias de ingresos bajos no sientan todavía mayormente el beneficio. Bien, con esto damos por terminada la presentación que queríamos hacer con un poco más de detalle del comportamiento de la inflación, sabiendo que generalmente lo que se presenta es nada más la variación mensual total y la variación interanual. Lo que Economía Hoy ha hecho es resumir una serie de informes que publica el INEC, que es una entidad que nos da bastante información, a la cual felicito por el esfuerzo que hacen, y para poder divulgar otros datos que normalmente no se revelan, y también como para juzgar que no necesariamente por el hecho que tengamos una inflación menor o incluso deflación, es porque todas las familias del país se están viendo beneficiadas en la misma proporción. Aquí
el mensaje es que hay que trabajar un poco más en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Si bien a nivel de la OCDE salimos muy bien parados, a la hora de centrarnos exclusivamente en el país, vemos que todavía la deflación o la inflación no llega a los estratos de ingresos más bajos, que es donde la política pública debería ser más efectiva. Y eso debería llevar a estudiar las estructuras de mercado de los distintos productos agrícolas para ver si parte de la reducción de precios que se está dando, ya sea por la caída de precios internacionales o por la apreciación del tipo de cambio, no le está llegando a los consumidores, sino que se está quedando en los intermediarios a través de mayores márgenes de intermediación. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.